Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Como se venía rumoreando en los últimos días, finalmente la constructora Urazca ha suspendido pagos, dejando en una difícil situación a más de 250 empleados. Lejos de ser tan solo la 20ª empresa constructora que entra en esta situación, el problema va más allá, puesto que la urbanización que construía Urazca estaba llamada a ser el buque insignia de la reforma urbanística de La Manjoya en Oviedo. El ayuntamiento ya ha asegurado que con esta o con otra constructora las viviendas se van a terminar. Esto y más en este informativo de hoy, que comienza con el sumario. La Confederación Asturiana de la Construcción aconseja a los que vayan a comprar una vivienda que desconfíen de las rebajas económicas, sobre todo si el acuerdo se realiza sobre plano y no con el inmueble ya listo, mientras la imposibilidad de hacer frente a su falta de liquidez ha obligado al grupo Urazca a presentar una declaración de concurso de acreedores, poniendo en duda el proyecto urbanístico de La Manjoya. El catedrático de Química Vicente Gotor toma posesión de su cargo como nuevo rector de la Universidad de Oviedo, en el acto en el que estuvieron presentes numerosas autoridades y personalidades políticas, sociales y académicas. Aseguró que asume el cargo para servir a la universidad y no para servirse de la universidad. La consejera de Administraciones Públicas asegura en la Junta que si solo ha llegado el 90% de la banda ancha a todo el territorio asturiano es por la orografía y la dispersión de la población. La oposición le recuerda que ya hace un año se comprometió a cumplir al 100% con la universalización de la banda ancha. Esta misma sesión ha servido para anunciar que tras muchas protestas la Consejería de Salud implantará la anestesia epidural en el Hospital de Cangas del Narcea. El Partido Popular anuncia, tras reunirse con la Asociación de Compañías de Teatro Profesional, que presentará una proposición no de ley para la promoción y desarrollo de las compañías asturianas. Los populares denuncian las grandes inversiones que se realizaron en Laboral Escena y que están sirviendo solo para contratar espectáculos elitistas, olvidándose de los profesionales de la región. El Sporting realizó hoy su penúltimo entrenamiento en mareo antes de partir mañana hacia tierras canarias. Preciado presentará en Tenerife una sola novedad en el once inicial. Gerard regresará a la titularidad para cubrir la baja de Matabuena. Pues la crisis de la construcción es ya innegable y los constructores asturianos incluso dan consejos a los consumidores ante tanta rebaja en el precio de la vivienda. Como se suele decir, a veces lo barato sale caro. Por eso, la Confederación Asturiana de la Construcción ha aconsejado a los que vayan a comprar una vivienda que desconfíen de las rebajas económicas, dicen, sobre todo si el acuerdo se realiza sobre plano y no con el inmueble ya construido. Han recordado que estamos en un momento de crisis económica y aunque la mayoría de las promotoras no emplean este tipo de prácticas, algunas, dicen los constructores, sí lo hacen. No se fíen de los chollos inmobiliarios. Esta es una de las recomendaciones que dan desde la Confederación Asturiana de la Construcción. Aconsejan asesorarse legalmente y tener cuidado cuando se compra una vivienda sobre el plano con algún tipo de rebaja, ya que aunque hay muchas constructoras serias y solventes, hay otras que no lo son tanto, más aún en este momento de crisis económica. La empresa que hoy vaya a hacer reducciones o que de hecho es posible, y sobre todo en el Mediterráneo se están haciendo descuentos del 15 y del 20, yo o me da el piso donde observe muy bien cómo está su escritura, su registro, totalmente terminado y visto por mí, con abogado de compañero, y compraría quizás ese piso. Por otra parte, la Confederación relaciona el repunte de la siniestralidad que se produjo el año pasado con el aumento de mano de obra inmigrante con menos experiencia. Sabemos más o menos las causas. Fue una fuerte entrada de la inmigración en el año 2006, finales 2007. Evidentemente gente con menos formación de la que aquí tenemos a distancia, como es natural, y esto nos alteró los resultados finales. Defienden además que seguirán incidiendo en que los empresarios preparen a sus trabajadores en la prevención de riesgos laborales.
Buena prueba de esta situación inmobiliaria es la suspensión de pagos de la constructora Urazca. La imposibilidad de hacer frente a sus problemas de falta de liquidez ha obligado al grupo a presentar una declaración de concurso de acreedores que afecta a todas sus áreas de negocio excepto a la de servicios y medio ambiente. Durante las últimas semanas Urazca venía manteniendo negociaciones con bancos para tratar de refinanciar su deuda, pero al final se ha declarado en concurso de acreedores. El año pasado había facturado cerca de 250 millones de euros, pero ahora sus deudas a corto plazo ascienden a 90 millones. Ahora el mayor problema está, como siempre pasa en estos casos, en el futuro de sus 280 trabajadores. Puede que no sean los únicos afectados, porque muchos se preguntan ahora qué ocurrirá con quienes habían adquirido un piso en esta zona. Pero además preocupa porque las viviendas de Urazca eran la base de la urbanización La Manjoya. El Ayuntamiento de Oviedo ya se ha apresurado a asegurar que con esta u otra empresa las viviendas se terminarán. Precisamente la construcción, este sector, ha provocado diversos accidentes laborales en los últimos días en nuestra región y es uno de los sectores que precisamente más accidentes tiene. Por ello, el Consejo General de Poder Judicial quiere unificar criterios judiciales en materia de siniestralidad laboral. Su vicepresidente, Fernando Salinas, aboga por la elaboración de una ley integral para intentar así reducir al máximo los accidentes en el trabajo y evitar los problemas derivados de la concurrencia entre jurisdicciones, algo habitual cuando se juzgan este tipo de delitos. Sentencias diferentes e incluso, a veces, contradictorias, más rápidas o más lentas. Así es la justicia en materia de siniestralidad laboral, y es que son varias las vías para encausar judicialmente este tipo de delitos, penal, civil, contenciosa. Por ello, es esencial dar una respuesta unitaria, y es que las leyes no son malas, sino que en muchas ocasiones no se aplican. Hace falta que se unifiquen las jurisdicciones en materia de siniestralidad laboral, que todos los temas penales, lógicamente, sigan en la jurisdicción penal, con todos sus principios, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos más relacionados con el ámbito civil, con el ámbito de infracciones, se reconduzcan al orden jurisdiccional social. ¿Por qué? No es porque unos u otros sean mejores o peores, sino simplemente para que haya una respuesta unitaria. Por su parte, Ángeles García, vocal del Consejo General del Poder Judicial, sostiene que no se puede considerar la prevención en riesgos laborales como un coste añadido para el empresario. Apunta además que estos no deben tildar de persecución el hecho de que se investiguen y se condenen estos delitos. Se busca cobijo para resolver las contingencias de los llamados accidentes laborales civilinamente hacia la jurisdicción social, cuando lo cierto es que la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores no puede nunca ser considerado como un coste financiero a discutir en dicha jurisdicción. Estas y otras ideas han sido expuestas en la inauguración del foro Determinación de la Autoría en el ámbito de los delitos contra la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores, que se celebra estos días en Oviedo. El catedrático de Química, Vicente Gotor, ha tomado hoy posesión de su cargo como nuevo rector de la Universidad de Oviedo. En el acto, en el que estuvieron presentes numerosas autoridades y personalidades políticas, sociales y académicas, aseguró que asume el cargo para servir a la universidad y no para servirse de la universidad. Comentó que tanto él como su equipo responderán con trabajo, trabajo y trabajo en su nueva responsabilidad. En el día de su cumpleaños, precisamente, Vicente Gotor ha recibido el mejor regalo que se podía esperar. Todas las autoridades de la región y familiares allí presentes escucharon con atención sus primeras palabras. El equipo está integrado por 9 vicerrectores, pero también era un día de despedidas. En su última intervención, el ya ex rector, Juan Vázquez, deseó suerte a Gotor en su nuevo cometido y le ofreció su colaboración. También se mostró muy agradecido y entusiasmado de haber estado al frente de la universidad en los últimos 8 años. A partir de ahora empieza una nueva etapa de adaptación al espacio europeo. Vicente Gotor se impuso en las elecciones al rectorado con un amplio apoyo en un proceso en el que concurrieron otros 3 candidatos, aunque en la segunda vuelta solo se disputó el rectorado con la catedrática de Derecho Paz de Andrés. Para mí es hoy un día de inmensa emoción. Parece que el 8 de mayo es una fecha decisiva en mi vida. Nací el 8 de mayo de 1947, un 8 de mayo de 1981, tras realizar 6 ejercicios, terminé con éxito la oposición de profesor agregado de universidad,
y en estos momentos, otro 8 de mayo, tomo posesión de rector de nuestra universidad. Hablamos ahora de protestas, ya que los artistas asturianos han vuelto a denunciar que también en Asturias se cumple ese refrán de que nadie es profeta en su tierra, ya que apenas si se cuenta con ellos en la programación escénica regional. El Partido Popular presentará una proposición no de ley para la promoción y desarrollo de las compañías de teatro asturianas. Los populares denuncian las grandes inversiones que se realizaron en Laboral Escena y que solo han servido para contratar espectáculos elitistas, olvidándose de los profesionales de la región. Dice además el PP que los espectáculos más subvencionados fueron curiosamente los que menos público consiguieron atraer. El Partido Popular ha denunciado la falta de voluntad política del Gobierno del Principado en la difusión y promoción de las compañías de teatro. Criticaron la importante inversión concedida para escenarios como la Laboral, contratando a artistas que no son de nuestra región y con una configuración elitista. El resultado, según los populares, es que ese teatro está casi vacío porque los espectáculos no interesan al público y, mientras tanto, los profesionales de Asturias no son requeridos. Así lo han querido expresar tras la reunión que mantuvieron con el presidente de la Asociación de Compañías de Teatro Profesional, Etelvino Vázquez. ¿Por qué este desaguisado? Dicho entre comillas, porque en realidad lo que ellos nos están transmitiendo no se ha contado con la opinión de los profesionales del Teatro de Asturias. Se ha hecho una obra faraónica, como ellos dicen, con una concepción elitista, un teatro cuasi vacío, unas obras más bien caras, y donde ellos, por cierto, donde los grupos profesionales asturianos no son requeridos ni llamados para ninguna de las actuaciones. El director de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, Jorge Fernández León, aseguró, según el PP, que este año se contaría con el teatro asturiano, pero hasta el momento no ha sido así. Los populares reclaman que se tome más en serio a los profesionales de la región y mejoren las ayudas económicas. Que se tome en serio, mejorando las ayudas económicas, mejorando el circuito y recuperando esa marca de teatro asturiano y la presencia del teatro asturiano en todos los escenarios posibles, aparte de los 3 grandes escenarios que tenemos en Asturias, pues en otras localidades del Principado de Asturias también existen buenos escenarios, buenas casas de cultura. Por ello, el PP presentará una proposición en la Junta para que se apruebe una ley de enseñanzas artísticas. Esta contemplaría una autonomía académica, financiera y de gestión para el desarrollo de la labor de estas compañías. Hablamos ahora de concentraciones, ya que los delegados sindicales de UGT, de Comisiones Obreras y otros sindicatos se han concentrado a las puertas de la presidencia del Gobierno como un primer aviso de que están dispuestos a movilizarse si no se cumplen los acuerdos previstos para el desarrollo de la carrera profesional entre los 32.000 empleados de la Administración regional. Lo han hecho con silbatos tras una gran pancarta con el lema "Discriminación no, carrera y desarrollo profesional en toda la Administración pública". Vemos las imágenes enseguida. ¿Creen que el gobierno asturiano ha utilizado de manera irresponsable y discriminatoria esa carrera profesional que solo se aplica a una parte del personal, en concreto a 5.000 licenciados y diplomados de la sanidad? Los sindicatos darán un plazo de 10 días al gobierno para que dé una respuesta a sus demandas, pero si no consiguen sus objetivos ya han advertido de que las protestas irán en aumento. El oso pardo se ha convertido en un gran atractivo turístico. Sin embargo, la alarma ha saltado cuando se ha hecho público que la empresa británica Naturetrek está organizando visitas a Somiedo para ver osos sin autorización. Este tour operador británico ya organizó el año pasado su primera ruta y tiene prevista otra para el próximo mes. Naturetrek no garantiza que se avisten a estos animales, a los osos, en libertad, pero sí que los buscarán exhaustivamente con ayuda de guías locales. Y todo por 1.200 euros. Eso es lo que cuesta el viaje de 8 días. Para defender su actividad, la empresa alega que los visitantes se mantienen a distancia de los plantígrados y que transitan por lugares públicos para los que, según su versión, no necesitan autorización. Por su parte, tanto la Consejería de Medio Ambiente como los empresarios de turismo de Somiedo rechazan estas visitas porque las consideran una amenaza para la población osera y entienden que su conservación y protección deben prevalecer sobre el uso turístico.
Hablando de proteger nuestros recursos naturales, la Asociación de Amigos del Tejo han denunciado ante el Seprona los daños sufridos por un tejo centenario localizado en el barrio de Linares, en la localidad de Ables, en Llanera, durante la construcción de la urbanización Entre Robles. Todas sus ramas bajas han sido cortadas hasta una altura de 3 metros, mientras que otras han sido desgarradas posiblemente por la acción de una excavadora. Hace 2 años se había producido el asfaltado de uno de los lados del árbol para arreglar el camino público a la Fuente de Barrero. Pero fuentes de la Asociación de Amigos del Tejo indicaron que el constructor quiere asfaltar todo el terreno para dejar el árbol en mitad de la carretera que será el acceso a la urbanización. Para ellos, recercar con cemento el tejo podría acabar con la vida del ejemplar. Un total de 24 familias asturianas ya saben lo que es acoger en su casa a un niño que no es de su sangre y darle todo el cariño y los cuidados necesarios. Pero son pocas familias todavía, porque aún quedan en centros del Principado 125 menores que esperan precisamente eso, un hogar. Y por ello, hoy se ha presentado una nueva edición de la campaña Se Buscan Abrazos, para que todo el que quiera y cumpla los requisitos pueda vivir esta experiencia. 125 niños y niñas asturianos se encuentran en la actualidad en los centros dependientes del Principado en espera de que una familia les acoja en su casa. Por ello, un año más, el Gobierno y la Fundación Meniños han presentado la campaña Se Buscan Abrazos, con la que apelan a la solidaridad de todos los asturianos. 125 niños y niñas buscando abrazos de familias. Yo creo que es muy pertinente que estén aquí estas familias que ya han tenido la experiencia de realizar estos acogimientos, porque todas, absolutamente todas, los casos que tenemos son de una expresión de un gran beneficio que reciben las familias cuando hacen estos acogimientos, al ver, y para nosotros es una inmensa satisfacción, cómo inmediatamente que se produce el acogimiento familiar, estos niños y niñas mejoran. Son niños que por sus características, tener más de 8 años, alguna enfermedad, ser de otra etnia o raza o tener más hermanos, tienen mayores dificultades para integrarse en una familia. La integración puede ser permanente hasta que cumpla la mayoría de edad o preadoptiva, que finalizará con la adopción del menor. La situación de la sociedad actual pues nos lleva a que ya no echamos manos de los vecinos, de los familiares o del entorno más próximo como hacíamos antes. Entonces ahora tenemos que hacernos cargo desde las administraciones, desde las entidades que colaboramos en ello. Cualquier persona puede acoger, tanto si vive en pareja como si no, con tal de que tenga unos recursos y de una respuesta afectiva a esos niños. Por ahora ya hay 24 familias asturianas con las que conviven 35 menores. Hablamos ahora ya del pleno celebrado esta misma tarde en la Junta General del Principado, un pleno que ha servido para tratar asuntos que tienen que ver con las nuevas tecnologías. En ese pleno, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha asegurado que si la banda ancha todavía no ha llegado a todo el territorio asturiano es por la complicada orografía y la dispersión de la población asturiana. No obstante, aseguró que solo queda un 10% de la población, sobre todo en zonas rurales, para acceder a Internet. Migoya realizaba su intervención tras ser interpelada por el Partido Popular, que le recordó que ya hace un año el Gobierno se comprometió a cumplir al 100% con la universalización de la banda ancha, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Solo queda el 10% de la población asturiana para que tenga conexión con la banda ancha, es decir, Internet. Así lo aseguró la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, señalando que si todavía no se ha completado todo el territorio, especialmente en zonas rurales, es por la complicada orografía y la dispersión poblacional. Para conseguir el objetivo, el Gobierno trabaja en 3 ejes, entre ellos implantar la red multiservicios de TDT, gracias a la cual la televisión digital llegará a toda Asturias y también servirá para llevar la banda ancha a lugares que de otro modo es imposible. Las condiciones geográficas y orográficas de Asturias hacen que sea complicado llevar esas tecnologías a muchos lugares y después por las características de los propios asentamientos de población. A pesar de reconocer que efectivamente hay una parte del territorio que tiene dificultades, pues no comparto un análisis negativo de la situación de Asturias, todo lo contrario. Tenemos en este momento un 90% de la población asturiana con cobertura de Internet. El PP recordó que el compromiso era que antes de 2008 estaría conectado todo el territorio y no se ha cumplido. Insistió que hoy en día todavía más de 100.000 asturianos no pueden acceder a Internet. El señor Areces decía
El 13 de mayo de 2005, en un acto electoral, Areces quiere conectar a todos los pueblos mediante banda ancha y hablaba también del año 2008. Si queremos que nuestros ciudadanos de las comarcas más alejadas, de las zonas rurales, de las zonas de menos desarrollo de Asturias, sigan sin tener banda ancha en condiciones, les podemos querer engañar diciendo que va a llegar a TDT y con la TDT va a llegar Internet de banda ancha. Pero no es cierto, señora consejera, y usted sabe que no es cierto que con la TDT no se va a llevar la banda ancha que necesitan esos municipios. Izquierda Unida recriminó a la consejera, ya que echó la culpa a la Cámara por no poder desarrollar proyectos en esta materia al no ser aprobado el presupuesto regional, ya que es una constante disculpa del Gobierno. Por cierto, que en esta misma sesión del Pleno de la Junta se ha anunciado que el Hospital de Cangas del Narcea, después de muchas protestas, tendrá anestesia epidural para finales de este año 2008. Hablamos de otros asuntos, nos venimos a Oviedo. La lluvia que nos acompaña estos días en forma de tormentas, sobre todo por las tardes, no pudo finalmente empañar ayer el primer acto de las fiestas de la Valesquida en Oviedo. La imagen de la Virgen de la Esperanza de la O salió en procesión y fue conducida a hombros desde la capilla de la cofradía hasta la iglesia de Sant Tirso el Real, una marcha empañada por la lluvia. Pero la Sociedad Protectora de la Valesquida era firme, había que depositar a la Virgen junto al sepulcro de doña Velasquita Giraldes, como manda la tradición. No es la primera vez que la procesión se realiza bajo la lluvia, ya se hizo otros años, incluso alguna vez la imagen de la Virgen tuvo que ser tapada con plásticos para proteger el ropaje. Ahora la esperanza permanecerá en Sant Tirso hasta el sábado, día en que regresará en procesión a la capilla de la Valesquida. La falta de control de las ventas de productos a través de Internet y a domicilio está generando una alta indefensión para el consumidor. Un ejemplo, las intoxicaciones producidas por la ingesta de productos dietéticos de la empresa Herbalife hace unos días. Varias asociaciones exigieron entonces al Ministerio de Sanidad tomar las medidas necesarias para controlar estos casos ante la más mínima sospecha. Pero es que recientemente el Ministerio de Sanidad también se ha tenido que enfrentar a una situación creada por la crisis del aceite de girasol, una crisis que ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de lo que llaman trazabilidad de diversos productos, es decir, seguir su recorrido desde que salen del productor hasta que llegan al consumidor. Para hablar de estos y otros asuntos, hay mucha tela que cortar, me temo. Tenemos con nosotros a Dacio Alonso, el presidente de la Unión de Consumidores. Dacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya digo, hay tanto que contar que no sé ni por dónde empezar. Bueno, si quieres empezamos por preguntarte si los consumidores estamos protegidos a la hora de comprar productos a través de Internet, ¿no? Sobre todo productos, como hemos visto en los últimos casos, adelgazantes, etcétera. Hombre, lo recomendable sería que no entrásemos en ese tipo de dinámicas, ¿no? Es decir, adquirir productos, en este caso dietéticos, que no son farmacológicos, no son medicamentos, pero también hay medicamentos que se cobran por Internet. Es decir, yo creo que Internet tiene grandes bondades, pero precisamente no es el mejor canal de distribución para comprar, en cualquier caso, medicamentos en ningún caso, sobre todo porque además hemos visto y constatado que además son falsificaciones en la mayoría de los casos, y yo creo que a nadie se le ocurre en su sano juicio comprar ningún fármaco por Internet. Los temas de dietéticos y de todo ese tema de herbolarios, con todo mi respeto, pero también en alguna medida somos los consumidores un poco quienes creamos un cierto caldo de cultivo en ese tipo de cosas. Probablemente vivimos un modelo de sociedad donde nos estamos acostumbrando, digamos, a cada vez menos esfuerzos y menos disciplina, y queremos que las cosas se nos resuelvan de una forma fácil y sencilla. Y pretender adelgazar o tener, digamos, algún tipo de dieta basada en una medicación, en un fármaco, en un producto dietético, pues me parece que no es el mejor de los planteamientos. Con lo cual yo creo que aquí es verdad que la Administración tiene la competencia y la garantía de que todo producto que hay en el mercado pues no pueda provocar ningún daño a los consumidores, con lo cual la Administración tiene que cumplir sus deberes, pero también los ciudadanos tenemos que ser, digamos, un poco más exigentes y un poco más aplicar un poco el sentido común y no entrar en ese tipo de redes de distribución para adquirir, ya digo, ni en ningún caso fármacos o medicamentos, pero tampoco ese tipo de cosas que al final lo que requieren son que si hay que adelgazar hay que hacerlo por los métodos normales, que es con disciplina, con exigencia y con rigor, para luego no vernos sorprendidos por ese tipo de comportamientos que siempre hay desalmados que quieren aprovechar la buena fe de la gente, ¿no? A veces somos demasiado confiados, ¿no? Y pensamos que porque estén en el mercado significa que son completamente efectivos y además no nos van a hacer ningún daño, ¿no? Correcto. Yo creo que tenemos un exceso de confianza y a veces efectivamente le queremos que las cosas se nos resuelvan de una forma fácil, cómoda y sin ningún esfuerzo por nuestra parte, y eso no funciona nunca o casi nunca. Y por lo tanto, que seamos cautos en ese tipo de conductas parece razonable, ¿eh?
Asuntos como este o como el del aceite de girasol de Ucrania, del que hablamos ya enseguida, ¿no dejan ver que en ocasiones no estamos suficientemente protegidos por las autoridades sanitarias? Si me permites, Víctor, yo creo que hay algo que yo creo que todos percibimos un poco, que es que vivimos cada día en un modelo de sociedad más complejo, más complicado y más difícil a veces también para moverse un poco los ciudadanos en este modelo de sociedad en el que estamos. Es decir, hoy todos vemos y percibimos que los productos se generan o se producen en una parte del mundo, se transforman en otra parte del mundo y luego se distribuyen o se comercializan en otra parte radicalmente opuesta a donde se han producido. Eso que tú antes indicabas que era la trazabilidad, yo creo que esa es la gran asignatura fundamental, es decir, la garantía de seguimiento desde donde se produce un bien hasta que llega al punto de consumo final. Es verdad que es complejo y aquí es verdad también que hay que ser claros en que la administración, es decir, el ciudadano tenemos que tener la plena garantía de que todo producto que esté en el mercado no nos pueda provocar en ningún caso ningún tipo de problema o de perjuicio ni a nuestra salud ni a nuestra seguridad. Eso debe ser una garantía que debe, digamos, una garantía o un principio básico que tenemos que tener los consumidores. Es verdad que, ya digo que es complejo a veces esta garantía, pero quien tiene la mayor capacidad para garantizarla es la administración. Y eso significa que hay que aumentar muchísimo los controles en aduanas, los controles en el mercado interior, y ese papel inequívocamente quien lo tiene que hacer es la administración. Tiene que garantizar ese principio de que todo producto puesto en el mercado nunca puede provocar ningún daño ni a la salud ni a la seguridad de los consumidores. Pero también tenemos que jugar un papel activo los consumidores, no solamente pasivamente saber que eso es un derecho, sino también tenemos que ser capaces de jugar nuestro papel activo como consumidor en el etiquetado, en el control, en saber dónde compramos, porque eso también es fundamental. Por lo tanto, lo que comentas el tema del aceite, bueno, yo creo que siempre hay la tentación, y lo estamos viendo, y los consumidores a veces padecemos ciertas, digamos, de forma recurrente, crisis alimentarias, porque hay gente desalmada que va a aprovechar cualquier oportunidad para hacer negocio, aunque sea con la salud de los consumidores. El tema del aceite de girasol puede ser una evidencia de ello, lo ha sido hace poco también, o hacía un tiempo, las vacas locas. Estamos siempre con este tipo de argumentos, y ahí ya digo que la administración tiene que, digamos, cada vez más, digamos, controlar, digamos, los puntos de venta, en fin, hacer el control íntegro para que no podamos, es decir, para que no haya riesgo para la salud. Yo creo que en el tema del aceite en España no se ha llevado mal, es verdad que se aplicó con mayor rigor que en otros países de nuestro entorno comunitario, se aplicó además el principio de precaución, que ante la mínima duda razonable que ese aceite contaminado pudiese provocar algún tipo de daño para la salud, se tomó la medida, digamos, más radical, que es decir, no se consuma. Y es verdad que luego se tardó un tiempo en averiguar cuáles eran las marcas o cuáles eran las que estaban contaminadas, que todavía estamos en ese proceso, todavía no se ha acabado, pero creo que se ha actuado bien, con rigor, y también hemos de confiar en la administración, porque si no al final creamos alarmas que provocan en los ciudadanos, bueno, pues a veces algunas patologías de muchas dudas, y yo creo que ahí tenemos que confiar en que la administración haga bien sus deberes, que para eso tiene que la labor de vigilancia y de control del mercado, ¿no? Bueno, otro de los temas de consumo de los últimos días tiene que ver con el famoso céntimo sanitario que todos los consumidores pagamos cuando acudimos a la gasolinera a llenar el depósito. Se habla de que la Unión Europea pide a España que retire ese céntimo sanitario. ¿Cómo se posiciona la Unión de Consumidores? ¿Creéis que debería retirarse? Bueno, yo creo que primero hay que ser respetuoso con las decisiones comunitarias. Estamos hablando que es una decisión comunitaria que considera, parece ser en el dictamen que ha emitido, de que esta, digamos, práctica fiscal pues es contraria a la armonización fiscal de la Unión Europea y por lo tanto va a seguir el procedimiento, con lo cual respeto absoluto a un procedimiento comunitario que además es quien tiene la competencia para marcarlo, ¿no? Nosotros como la Unión de Consumidores sí hemos defendido, sin embargo, al margen ya digo un poco de este tipo de impuesto, hemos defendido que el fin justificaba un poco el medio, es decir, tenemos un sistema sanitario que efectivamente estamos viendo que se lleva el 40% del presupuesto regional, que cada vez hay que meterle más recursos porque, digamos, se los consume todos y más todavía que va a ser en el futuro. Otra cosa es que si ese sistema sanitario que se consume tantos recursos, incluido el que aporta el céntimo sanitario, digamos, es eficiente y eficazmente gestionado. Es decir, si al final, digamos, los usuarios tenemos la calidad que estamos aportando por la vía presupuestaria. Eso es otro debate que yo creo que estamos en Asturias se está planteando, el tema de aperturas de las tardes, todo ese tema de que la administración sanitaria esté de verdad al servicio de los ciudadanos y, digamos, porque además le dedicamos muchos recursos para ello. Pero yo lo que me preguntas, y con honestidad y claridad lo digo, nosotros no creemos que sea la mejor fórmula, porque es un impuesto indirecto y grava por igual, digamos, a los que más y a los que menos tienen, con lo cual no es el mejor procedimiento. Ahora sí, si me permite subrayar que el fondo de la cuestión, que era incrementar más recursos al sistema, por ahí estamos de acuerdo.
Pero al final será la Unión Europea quien decida, lógicamente, y con todo el respeto a lo que haga, que probablemente sea que al final acabará siendo ilegal, lógicamente, el impuesto sanitario. Habrá que retirarlo, aunque de momento el gobierno asturiano dice que no. Yo creo que va a seguir un procedimiento, que es el procedimiento legal lógico en estos casos. Bueno, no corren desde luego buenos tiempos para el bolsillo de las familias y de los consumidores, ¿no? Subidas de hipotecas, subidas de productos básicos como la leche y otros de hasta un 30%, estamos leyendo en los últimos días. Y además, quienes hasta ahora intentaban ahorrar algo de dinero instalando lo que llaman la tarifa nocturna, se encuentran con que dentro de poco eso tampoco les va a servir. ¿Qué va a ocurrir con eso? No, ahí sí tenemos que tirar de las orejas al gobierno, en este caso al gobierno del Estado, que es quien ha propuesto, quien ha modificado a través de un decreto hace ya un año, ha modificado la tarifa nocturna, la conocida tarifa nocturna, pero la ha modificado generando un perjuicio notable para muchos. En el caso de Asturias nosotros tenemos una estimación, porque también hemos de decir que no tenemos una cifra concreta, a veces por la falta de transparencia de Hidrocantábrico, de cuántos son los usuarios afectados por la tarifa nocturna, pero probablemente sean más de 50.000 asturianos que el día 1 de julio, si no cambiamos las cosas y vamos a intentar cambiarlas con el apoyo de los ciudadanos afectados, el día 1 de julio pues van a ver como la tarifa nocturna que hace 10, 15 o 20 años que contrataron, que el propio gobierno motivó y animó a los ciudadanos a contratar ese tipo de tarifa nocturna para que la energía residual que se produce por la noche fuera consumida por los ciudadanos para temas de calefacción, acumuladores, en fin, todo lo que era la tarifa nocturna, que además en Asturias, ya digo, probablemente seamos más de 50.000 usuarios, pero en España afecta a casi más de 1 millón de familias, pues resulta que van a ver incrementada notablemente, por una parte porque se le va a cambiar las condiciones del contrato. Tienen que contratar una potencia mayor que la que en este momento tienen, que va a encarecer notablemente el coste de la energía, y luego además cambian las condiciones de la tarifa nocturna y, digamos, si antes la tarifa nocturna, el uso que se hacía durante el día de esa tarifa estaba grabada con un 3%, ahora pasa a grabarse con un 35%, con lo cual va a haber un incremento notable y nosotros vamos a, digamos, a intentar pelearnos porque esto no ocurra, y por eso queremos sensibilizar a todos los ciudadanos afectados para que se sumen con la UCE para llevar este problema tanto al gobierno regional por una parte, al Parlamento asturiano, pero en última instancia al Ministerio de Industria, para que hacerle razonar de que es un abuso que vamos a intentar que no se produzca. ¿Hay posibilidades de que eso no ocurra? Bueno, yo creo que no tanto en el ámbito jurídico, es más una voluntad política, y vamos a intentar ver que no puede ser que 1 millón de familias y 50.000 en Asturias, por el mismo gobierno o por la administración pública que les motivó, les alentó a contratar esta tarifa, ahora no pueden verse perjudicados porque cambien esa disposición. Aprovechamos la presencia aquí del presidente de la Unión de Consumidores en Asturias para preguntarle sobre un asunto que hace unos instantes contábamos a nuestros espectadores, la quiebra de la empresa constructora Urazca. Es una más, ¿no? Porque van 20 ya, si no me equivoco, por la situación del mercado inmobiliario, ha hecho que, no sé en qué situación se encuentren, eso es lo que nos gustaría que nos aclararas, aquellos que compraron un piso, por ejemplo, imaginemos el caso de los que compraron un piso de estos de Urazca, que están todavía sin construir, incluso dieron una señal, ¿ahora qué? Bueno, nosotros no hace mucho que denunciábamos algunas prácticas que son profundamente ilegales en el ámbito de la construcción, como son la obligación legal que tienen los promotores, que cuando un potencial comprador de vivienda da una señal, se le asegure, lógicamente, porque hay una obligación legal de una ley del 68 de asegurar esas entregas, por si hubiese algún tipo de problema, garantizar esa devolución de las entregas, asegurándolos con avales bancarios. Hombre, yo creo que entramos en una dinámica un poco complicada, efectivamente, que nosotros estaremos muy atentos como UCE para asesorar e informar a todos los ciudadanos que tengan el mínimo duda de que si ese dinero que entregaron o esa entrega a cuenta de esa posible vivienda de futuro, porque efectivamente estamos en un momento complicado, se están viendo, no queremos tampoco, es decir, no debemos los ciudadanos tampoco alentar a las alarmas, pero es verdad que estamos en un momento complicado, y cuando la propia CAC, que es responsable lógicamente de la representación de los promotores que tienen en Asturias, sale diciendo un poco con estos miedos, yo diría que la gente que tenga la más mínima duda razonable de esa inversión que ha hecho o esa entrega que ha hecho, que llame a la Unión de Consumidores, que estaremos encantados en informarle, asesorarles, porque vamos a entrar en tiempos que pueden ser un poco complicados en este tipo de actuaciones, ¿no? ¿Es buen momento para comprar vivienda o no? ¿Qué les diríamos? Esto ya es un poco más complicado, ¿no? Yo creo que las cosas... Hombre, yo creo que sí es verdad que hay una recesión económica, por lo menos en el ámbito inmobiliario, que es evidente y que probablemente... Pero eso puede beneficiar a los consumidores, pueden comprar más barato ahora, ¿no? Cuando hay un boom, digamos, se vende todo de cualquier forma y se construye de cualquier manera. Cuando hay un momento de recesión económica, en el mercado generalmente suelen quedar los que son buenos, que tienen buenas prácticas profesionales, por lo tanto es una buena oportunidad también por lo menos que se sanee un poco este tipo de comportamientos abusivos que había hasta ahora en el mercado inmobiliario, ¿no? Dacio Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias.
Cambiamos radicalmente de asunto. Los incondicionales del Festival Derrame Rock tienen una cita en Pravia del 16 al 19 de julio. Esta vez 3 escenarios van a acoger a numerosos grupos, entre ellos La Destilería, Fe de Ratas, Dar la M o Barón Rojo, los míticos Barón Rojo. También este año se rendirá tributo al grupo asturiano Dixebra en su 20 aniversario. Y como el lema de este año es Festival Sostenible, otra de las novedades será el denominado Bosque del Derrame, en el que artistas y público plantarán un número todavía indeterminado de árboles. Derrame Rock se celebrará este año del 17 al 19 de julio, un calendario más estival para atraer a más jóvenes al recinto deportivo de Pravia. En esta ocasión, la zona de acampada, unos 40.000 metros cuadrados, estará junto a los 3 escenarios. Son muchos los grupos que actuarán esos días, como Fe de Ratas, Dark la M, Siniestro Total, Avalanche, Barricada o Barón Rojo. El director del festival, Enrique Granda, destacó entre los conciertos el tributo a Dixebra y la vuelta a los escenarios asturianos de la Destilería. La vuelta de la Destilería a los escenarios, que lo conseguimos en una cena de Navidad, y conseguí convencerlos. Bueno, lo hablamos entre todos y al final se decidieron a montar el concierto para el Derrame Rock. Y luego también el tributo a Dixebra, o sea, el homenaje a Dixebra, que es un grupo que yo creo que lleva muchos años aquí triunfando en Asturias. Más que un tributo, será una fiesta del grupo donde pues Burilo, la gente que participó en los discos de otros grupos, subirán y cantarán el tema que hicieron en el disco. Paralelamente al festival está Derrame Idea con su propio escenario. Este año han organizado un concurso de canciones que deberán tener relación con el cambio climático. Los ganadores podrán grabar un disco y serán promocionados en diferentes revistas de música. Entonces tenemos un concurso de canciones en la página web que pedimos a los grupos que nos manden una canción relacionada con el cambio climático. De momento lo hicimos hace 25 días, llevamos más de 100 canciones recibidas. El premio de esa gente que nos manda las canciones es 10 de ellos pasarán a una segunda fase, que saldrán en un disco que editaremos con las 10 mejores canciones que hayamos recibido, y esos 10 entrarán en una votación y los 4 más votados actuarán en el Festival Derrame Rock, en la carpa del Derrame Idea. Otra novedad es el denominado Bosque del Derrame. El jueves 17 de julio los artistas del festival, patrocinadores y parte del público que se apunte, plantarán un número todavía indeterminado de árboles. Y es que este año el lema es por un festival sostenible. Mañana tienen que coger un avión que les va a llevar a Tenerife. Ese avión puede llevar a los jugadores del Sporting, a quienes nos estamos refiriendo, a acercarse un poco más al sueño de ascender a la primera división, de volver a la primera división. Un Sporting que realizó hoy su penúltimo entrenamiento en mareo antes de partir mañana hacia Tierras Canarias. Los rojiblancos presentarán en Tenerife una novedad en el once inicial, la vuelta de Gerard. El Sporting afronta la recta final de su preparación para el choque del sábado ante el Tenerife y con las cosas bastante claras en cuanto a la alineación. Gerard se perfila como la principal novedad tras la lesión de Matabuena, lo que conllevará un cambio de puestos con Iván Hernández. Pese al contratiempo, Gerard cree que la plantilla ha demostrado que tiene calidad suficiente para sobreponerse a cualquier baja. El equipo está bien físicamente, mentalmente, aparte es un grupo amplio que cuando todo el mundo juega, la verdad es que lo hace perfectamente y hay mucha competencia, ¿no? Pero bueno, eso es un punto importantísimo y bueno en este equipo, ¿no? Siempre que haya jugado cualquiera, la verdad es que han salido a tope y los resultados han sido buenísimos, ¿no? Y bueno, cuando uno sale del equipo, si el equipo sigue haciéndolo igual, pues no hay que tocar nada, ¿no? El defensa catalán tendrá que vérselas en el Heliodoro con Nino, uno de los mejores delanteros de la segunda división, pero no el único peligro de los insulares. El Tenerife hizo un muy buen equipo, se gastó bastante dinero, no solo Nino es importantísimo en la categoría, sabemos que es un goleador contrastado, que mete muchísimos goles, pero sería un error centrarnos solo en él, pero bueno, es un jugador importante, pero tiene también a Rabarrena arriba, tiene gente buena y será un rival complicado, aparte en su campo apretan bastante y bueno, será un rival complicado, pero yo veo al equipo con ganas, con ilusión de ganar allí o de sumar algo, que eso es importante para seguir en los 3 puestos de arriba. El Sporting intentará repetir en Tenerife la victoria de la temporada pasada y dar un nuevo paso adelante hacia el ascenso. Y es que este va a ser un fin de semana interesante en lo deportivo, ya que también hay que contar con la Fórmula 1. Mañana tendrán lugar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía en el circuito de Istanbul Park. En ellos se podrá comprobar si el R28 de Fernando Alonso sigue evolucionando en un trazado en el que los Ferrari parten de nuevo como favoritos.
El circuito de Estambul es uno de los trazados más modernos del Mundial. Diseñado por el alemán Hermann Tilke, es uno de los pocos circuitos donde se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que supone una pequeña dificultad añadida para los pilotos. Su trazado ofrece una exigente combinación de curvas de todo tipo, tanto de alta como de baja velocidad, lo que supone un reto aerodinámico para los equipos, que suelen optar por una carga media para no penalizar en exceso ninguna parte del circuito. Las posibilidades para realizar adelantamientos son escasas debido a la variedad del trazado, siendo el mejor sitio para intentarlo al final de la recta de atrás. Fernando Alonso ya está en Turquía a la espera de los entrenamientos libres de mañana para empezar a comprobar cómo se desenvuelve el R28 en el trazado turco. La idea es sacar el máximo rendimiento a la evolución que tan buen resultado le dio en Barcelona, aunque se fue al traste con una inesperada rotura. En Istanbul Park peligra la racha de podios del obetense. Nunca se bajó del cajón en Turquía, 2 segundos y un tercero, aunque tampoco pudo ganar nunca. Tras lo visto en las primeras carreras, Ferrari vuelve a partir como favorito con McLaren y BMW por detrás, y con la intención de Renault de seguir acercándose poco a poco los mejores y dejando atrás al resto de competidores. Las evoluciones parecen ir dando sus frutos, como se vio en Barcelona, aunque deberán de seguir confirmando su mejoría para optar a mayores objetivos. Sus intenciones para este Gran Premio serán estar entre los mejores, pero sabiendo que será difícil dar caza a los monoplazas de las 3 escuderías punteras, por lo que pensar en subirse al podio es aún demasiado optimista. Abrimos ya página polideportiva para hablarles de tenis y de esa posibilidad de que Gijón sea designada sede de la eliminatoria de semifinales entre España y Estados Unidos. La elección de la sede se ha visto envuelta en polémica en los últimos días, pero desde la Federación se asegura que aún no hay nada decidido y que todas las ciudades candidatas tienen las mismas posibilidades. Representantes de la Federación Española de Tenis visitaron hoy Gijón para conocer de cerca el proyecto de la ciudad de albergar la semifinal de la Copa Davis. En los últimos días la elección de la posible sede está siendo controvertida. Los jugadores de la selección han dejado clara su postura de jugar al nivel del mar, un aspecto que beneficia su juego ante los jugadores estadounidenses, pero se ha filtrado que el presidente Pedro Muñoz podría haberse decantado ya por Madrid. El director general de la Federación, presente hoy en Asturias, asegura que de momento la decisión no está tomada, pero también deja entrever que la última palabra será del máximo mandatario del tenis español. Yo lo que sí te puedo asegurar es que la decisión no está tomada. La decisión se va a tomar mañana. Otra cosa puede ser que a lo mejor una persona de la Junta Directiva pues pueda preferir ir a Madrid, otra de la Junta Directiva pueda preferir que Gijón es el mejor sitio y al final se decidirá. Evidentemente el que tiene la decisión final va a ser el presidente, porque algo es el presidente y porque es el que tiene que tomar la decisión. O sea, el presidente, por decirlo, podría tomarlo a pesar de la Junta Directiva, si quisiera, pero no es este el sentir, ¿no? Pero para explicarte el hecho de que la decisión final será la del presidente, habiendo escuchado a toda su Junta Directiva. La situación en estos momentos entre tenistas y federación es tensa, pero Alberto Riva cree que una vez que se sepa dónde se jugará la eliminatoria, ambas partes deben de sentarse y acercar posturas. Una vez sepamos la sede, nos sentaremos todos juntos, hablaremos y decidiremos qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y por qué alguien lo quiere hacer o no. Yo soy positivo en el sentido de decir, esto lo hemos de reconducir, esto hemos de llegar a un acuerdo y hemos de ver cuáles son las maneras de que los jugadores que acepten la decisión que corresponde a la Federación Española, corresponde a la Federación Española decidir dónde van a jugar y que ellos no se sientan maltratados por nadie. Lo que espera tanto Gijón como Asturias es que al final la elegida sea la capital de la Costa Verde, ya que resultaría un marco incomparable para un evento de esta magnitud. Mañana se conocerá. Seguimos en página polideportiva para hablar de baloncesto y de un Faro Gijón que también mañana afronta la penúltima jornada de la Liga LED Plata en tierras andaluzas ante el Axarquía. El objetivo de los gijoneses es conseguir una victoria que les pueda permitir colarse en un mejor puesto de cara a los playoffs de ascenso. El Faro Gijón visitará mañana la cancha del Axarquía con el objetivo de igualar en la clasificación. A falta de 2 partidos para la conclusión de la fase regular de la Liga, los gijoneses ya tienen la cabeza puesta en el playoff y quieren mejorar sus registros para quedar lo más arriba posible en la clasificación y tener así un mejor cruce. En principio no les importa el rival, aunque parece que si hay alguno a evitar sería el Cáceres, por su estado de forma y porque será el anfitrión de la fase final. Que tratar de pues llegar todos con buenas sensaciones a nivel individual y a nivel colectivo y tratar de eso, de mantener esa posición que da derecho a factor cancha, pero sobre todo las sensaciones con las que entres, yo creo que son lo más importante, ¿no? Está claro, es evidente que Cáceres no lo querríamos en un enfrentamiento, pues por lo que supone que sea así la final a 4 y bueno, a partir de ahí pues bueno, tener ventaja de campo.
Lograr una victoria ante un rival de la entidad de la Xarquía, filial del Unicaja Málaga, sería una inyección de moral extra para afrontar el playoff, además de un golpe de autoridad para un posible futuro enfrentamiento. Por otro lado, los directivos del Faro Gijón Baloncesto esperan poder solventar la próxima semana las deudas con la plantilla. Los jugadores y el cuerpo técnico llevan varios meses sin cobrar y eso sin duda puede lastrar el rendimiento del equipo en el tramo decisivo de la competición. Cerramos ya la información deportiva en el día de hoy hablándoles de hockey sobre patines, porque las chicas del Biesca Gijón consiguieron el tercer puesto en el Campeonato de España. Las gijonesas no pudieron repetir el subcampeonato de la pasada temporada, pero se clasificaron para el Campeonato de Europa, del que son vigentes campeonas. El Biesca Gijón obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato de España de hockey sobre patines femenino que se disputó en Burgos. El partido por el tercer y cuarto puesto le llevó a enfrentarse al Rivas de Madrid, en un choque donde quedó reflejada de forma muy clara la superioridad de las gijonesas. El resultado final de 6-2 se fraguó en el primer periodo, que comenzó con las madrileñas defendiendo con intensidad su portería, con la idea de poder robar alguna bola y salir en contragolpe. Tras unos primeros minutos de cerco a la portería madrileña, Natasha Lee se encargaría de inaugurar el marcador. Un nuevo gol de la internacional gijonesa acabaría con la resistencia del equipo madrileño y ya todo sería más fácil para el Biesca. Además de Natasha, anotaron goles Leticia y la juvenil Sara. En la final, el Voltregá ganó al Igualada por 3-1 y revalidó su título de campeón. Como balance final, hay que reseñar la importancia de este tercer puesto, que le garantiza la participación al Biesca en el Campeonato de Europa y que era un objetivo básico para las gijonesas. Queda el sabor amargo de no haber podido superar al Igualada en la semifinal, en la que las catalanas se impusieron por 2-0, estrellando las gijonesas 3 bolas en los postes y desaprovechando un penalti. Ahora toca pensar en la Copa de Europa, donde las de Fernando Sierra defenderán con orgullo el título más preciado que llena sus vitrinas. La competición será a finales de mes en Portugal. Nos espera un fin de semana lluvioso, o por lo menos su carta de presentación el viernes así lo va a ser. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana en Asturias cielo muy nuboso o cubierto, ocasionalmente nuboso en el oeste y con chubascos débiles o moderados, y la posibilidad además de que esos chubascos sean tormentosos y localmente fuertes. Esas tormentas traerán un ligero o moderado descenso de las temperaturas, sobre todo las máximas, que no van a superar los 15 grados. Despedimos nuestro informativo de las 20:30 horas. Ya saben que mañana a la misma hora volvemos a esa hora, a las 20:30, para poder contarles a todos ustedes la actualidad del día. Gracias, buenas noches y hasta mañana.